Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Cansobre. Soy miembro del Frente Joven de Mar del Plata, participo y como representante del Frente Joven en este caso nos presentamos en esta audiencia a fin de poder advertir sobre ciertas cuestiones en el nuevo proyecto de código. Cuestiones que generan graves ataques respecto a los derechos más esenciales y por lo tanto irrenunciables de la persona humana, especialmente en lo que respecta a la promoción, a la defensa y a la protección de los derechos de los niños y de las mujeres. Como señalé, nuestra valoración acerca del proyecto del código es en gran parte negativa. Negativa por el atropello que se da a ciertos derechos esenciales. ¿Cuáles son estos ataques? Principalmente los ataques se van a dar en el derecho a la vida, en el derecho a la identidad, a la igualdad, a la privacidad. No solo nos debe llamar la atención y preocuparnos la clase de derechos que se están afectando, sino también que esta afectación se está dando por instrumentalizar estos derechos en pos de ordenarlos a la comisión de bienes meramente políticos y económicos. Desatendemos claramente las implicancias éticas y jurídicas que obligatoriamente deben subyacer en todo orden jurídico justo. A fin de aprovechar esta oportunidad que se nos está dando para el debate, vamos a puntualizar en dos situaciones o tópicos que el proyecto del código nos presenta. Una es la categorización de personas que se puede leer a partir del nuevo proyecto del código y el otro es la nueva figura llamada bajo un eufemismo como maternidad subrogada. Iniciando con el primer punto, el proyecto de reforma y actualización del código va a distinguir a las personas según su filiación sea por naturaleza o que se haya realizado mediante técnicas de reproducción humana asistida. Como vemos, se establecen dos estatus jurídicos en función de la decisión de los adultos del modo de engendrar a sus hijos. El solo hecho de recurrir a nuestro sentido común nos lleva a concluir que este tópico valorativo, es decir, el modo de engendrar, es un tópico meramente arbitrario y ajeno al menor, que lo que hace es distinguir justamente entre dos cosas que son iguales y como tal contrario al principio de igualdad, un principio que tiene amparo en tratados internacionales, tiene amparo en nuestro ordenamiento interno, amparo de nuestra jurisprudencia. Y lo que es más anecdótico, esto se contrapone con el propio espíritu del proyecto de reforma, ya que si recordamos el proyecto de reforma busca la constitucionalización del derecho interno, mediante la adaptación de nuestro ordenamiento a los principios internacionales o dentro de los tratados internacionales en que nuestra nación forma parte. Ahora bien, estos estatus jurídicos propuestos no solamente son un nombre, sino que según de la categoría que estemos hablando, hay consecuencias diversas reguladas frente a un mismo hecho. Me explico con dos ejemplos en particular. Uno es acerca de la regulación del momento del inicio de la vida. Cito textualmente, el artículo 19 del proyecto dice: la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer. Es decir, que a partir de lo legislado se sostiene que aquellos individuos que han sido concebidos naturalmente son personas desde el mismo momento de la concepción, mientras que aquellos que han sido concebidos por técnicas de reproducción humana asistida son personas desde el momento de la implantación. Ahora bien, reflexionemos lo siguiente. La Academia Nacional de Medicina, en un plenario del año 2010, ha dicho que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza en el momento de la concepción. Si nosotros preguntamos a la embriología qué es la concepción, es la unión del gameto femenino con el masculino, del ovocito con el espermatozoide. Si el proyecto acertadamente protege la vida de la persona desde su inicio, cuando ésta es engendrada naturalmente, como dice el artículo 19, deberíamos cuestionarnos acerca de cuál es el fundamento
para que el legislador, frente a un mismo hecho, la concepción, excluya del derecho a la vida a las personas que fueron fecundadas mediante técnicas artificiales. Sea que hablemos de una fecundación en el seno materno o mediante técnicas de reproducción asistidas, sean estas últimas intracorpóreas o extracorpóreas, en todos estos casos, la unión entre gametos femenino y masculino ocurre antes de la implantación. Es decir, que ya existe con anterioridad a la implantación una nueva persona, cuya vida merece, al igual que la de cualquiera de nosotros, que la respetemos. Debemos decir que el artículo 19 lo que hace es una manipulación lingüística e ideológica. Y esto se radica en el hecho de que si nosotros reconocemos, como debemos reconocer, a ese embrión como una persona humana, no podríamos darle lugar a ninguno de los proyectos que hoy en día buscan la aprobación de técnicas biotecnológicas, como la manipulación de embriones, la destrucción de embriones, la comercialización de embriones, es decir, de personas humanas. Considero una vez más la gran contradicción de buscar legitimar este tipo de prácticas en tiempo donde los derechos humanos es agenda cotidiana. Frente a todos los avances que se han hecho, no podemos de alguna manera involucionar en este sentido. Deberíamos cuestionarnos si aquellas personas que levantan el estandarte de los derechos humanos verdaderamente lo hacen o no están conociendo lo que verdaderamente estas técnicas pretenden hacer con la persona humana. Respecto al derecho a la identidad, que era el otro tópico en donde vemos diferencias en cuanto a la regulación según el estatus jurídico de la persona que hablemos, tenemos que detenernos en considerar que el derecho a la identidad, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es definida en cuanto a los niños como que comprende el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia. Según el proyecto, los niños concebidos por las técnicas de reproducción humana asistida serán alcanzados por un régimen en que el derecho a la identidad ni siquiera es mencionado en ninguna parte del articulado del proyecto, en el que los vínculos biológicos son considerados totalmente irrelevantes, en el que conocer los orígenes biológicos se trata solo de una circunstancia que decide el juez en casos determinados o por razones de salud, en el que no existen normas que receten los derechos de los niños a ser oídos, adicionar el apellido de origen, entre otras tantas restricciones. Por todo ello es que concluimos que hay un trato vejatorio y discriminador en desmedro de los niños concebidos mediante técnicas de fertilización humana asistida, los cuales ven restringida toda posibilidad de averiguar algo tan elemental como es de dónde vienen. Conforme a lo expuesto, no es forzoso concluir que no es posible permitir este tipo de categorización de personas en la actualidad. La evolución lograda en nuestra normativa al derogar las categorías de hijos presentes en el Código de Deberes, recordemos, adulterinos, incestuosos, sacrílegos, nos obliga a no involucionar respecto de este tema, y más cuando la distinción de unos y otros solo responde a intereses políticos y económicos. Por último, quería tratar el tema de lo que llama, digamos, la reforma del Código bajo el eufemismo de maternidad subrogada. Por favor, desarrollando. Con esto me refiero simplemente, y hablando en claro, a los contratos de alquiler de alquiler de vientre que se buscan legitimar en el nuevo proyecto de código. Esto implica una compleja y controversial situación en la que uno o dos comitentes acuerdan con el centro médico y una mujer gestante que por técnicas de fecundación artificial se logre el embarazo de esta última para que geste el niño y lo entregue al comitente inmediatamente después del nacimiento. No podemos permitir que hablen de maternidad cuando hablan de esto. No podemos permitir que la mujer sea cosificada de tal manera como un simple objeto paridor de chicos. Por último, y a fin de redondear, estas fueron las consideraciones que hacemos desde Frente Joven en el marco de crítica y reflexión sobre el proyecto de reforma. Como jóvenes comprometidos con la promoción de la vida, la familia, la educación y la libertad, queremos instar a nuestros legisladores a que tomen conciencia sobre la grandeza de la misión que tienen como órgano legislativo
legislativo de nuestro país. Frente a la cantidad de problemas que hoy tenemos los argentinos, los legisladores tienen que poder percibir que la ley es una de las pocas cosas que actualmente tiene un papel importante y a veces determinante en la promoción de valores, por lo que son ustedes quienes ayudan a las generaciones futuras a orientarnos hacia los verdaderos valores. Y por otro lado, aguardamos que no se retroceda ni un paso más en desmedro de los derechos fundamentales e irrenunciables de la persona humana, ya que en este caso muchas de las víctimas de esta legislación proyectada ni siquiera tendrán la oportunidad de opinar acerca de las razones por las que se les niega el derecho elemental a vivir. Gracias. Muy amable. Tiene la palabra el señor Mario Ducrat.